Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a tener la clase de qué es el ordenamiento jurídico y sus características. Ahora pasando a la primera característica de la unidad, y es que la unidad del ordenamiento jurídico se adquiere en el momento en que una norma cumple con ese presupuesto de validez de derivar de una forma acorde a la norma superior. Y también es importante que se tenga en cuenta que todas las normas jurídicas están relacionadas entre sí en una estructura jerárquica. Las inferiores deben obedecer o deben seguir los criterios que han establecido las normas superiores y deben ser válidas formal y materialmente. Como ya había comentado en la diapositiva pasada, este criterio de validez formal y material se debe cumplir con el fin de que se tenga en sí una armonía y una unidad en el ordenamiento jurídico, entendiendo por validez formal ese proceso de formación y sanción de la ley y por validez material el contenido de la norma en sí debe de responder a criterios y valores de justicia y equidad. Y relacionado con este tema de unidad se encuentra la pirámide de Kelsen o la pirámide invertida. Primero, Kelsen es un positivista y después un justnaturalista del derecho doctrinario que desarrolló una teoría del derecho en la cual desarrollaba la validez de las normas. Decía cómo una norma puede ser válida o cómo una norma debe ser obedecida, y su respuesta hacía referencia a que ésta debe ser obedecida porque deriva de una norma de jerarquía superior. Entonces, primero, cuando se dice de la pirámide, vamos a ver una pirámide como las pirámides egipcias. En la base, como norma fundamental, se tiene a la Constitución. Luego existen normas ordinarias, que son las emitidas por el Congreso. Luego normas reglamentarias, que van a desarrollar esas normas emitidas por el Congreso. Y por último existen las normas individualizadas, que son esas normas que se aplican únicamente al caso en concreto. Esta es una pirámide normal, pero cuando nosotros decimos la pirámide invertida es porque esta pirámide hay que darle la vuelta y verlo como que la Constitución, si bien es la base fundamental del ordenamiento jurídico, se encuentra en lo más alto o la norma de superior jerarquía del ordenamiento jurídico. Y así, cada una de las normas va derivando de la otra hasta llegar a las normas individualizadas. Por eso es que decimos que es una pirámide invertida, ya que la base, es decir, lo más ancho de la pirámide, se va a encontrar arriba en vez de ser en sí la base, pero siempre tendiendo a la Constitución hasta arriba. Después existe la característica de la coherencia. Esta característica se refiere a que el ordenamiento jurídico en sí tiene normas que todas son compatibles, no existen contradicciones entre ellas, pues de tal forma no sería coherente, ¿verdad? Por eso es que se dice que el ordenamiento jurídico no admite antinomias o contradicciones. Cuando decimos antinomias, la misma palabra dice anti, haciendo referencia a contra, y nomias, que deriva de nomos, que se refiere a normas. Entonces, la coherencia presume que sí existen normas, pero que no se contradicen. Y en caso se contradicieran, esta va a ser una contradicción aparente, ya que mediante interpretación y mediante otros criterios se van a solucionar. Entonces, si la norma A me dice que la consecuencia es Z y la norma B me dice que la consecuencia es B, para el mismo caso en concreto, entonces aquí estoy en supuestos de normas que se contradicen aparentemente. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar soluciones, porque en el ordenamiento jurídico, bajo esta teoría, no existen en sí antinomias. Y eso es cuando existe en sí una contradicción, que son contradicciones aparentes. Por ejemplo,
una norma dice que si yo tiro basura en la calle, voy a tener una sanción de 1000 quetzales. Otra norma dice que si yo tiro basura sobre las banquetas, voy a tener una sanción de 5000 quetzales. Entonces, si yo tiro basura en la vía pública, ¿qué norma me aplica? Existe una aparente contradicción que pueden resultar de dos normas que van a ser aplicables al mismo hecho. Entonces, ante este problema, que sería una aparente antinomia, la doctrina ha formulado 3 criterios para solucionar estos problemas. El primero es el jerárquico, luego el cronológico y luego el de especialidad. El jerárquico se refiere a qué norma me están aplicando. Por ejemplo, si una norma es la Constitución y otra norma es un reglamento, entonces va a tener preeminencia en aplicación la Constitución, ya que se basa en el principio que la norma jerárquicamente superior prevalece sobre la norma inferior. Ahora bien, ¿qué sucede si las dos normas son del mismo nivel jerárquico? Por ejemplo, las dos normas son un reglamento, como en el caso de tirar la basura en la banqueta. Digamos que estas son dos normas de un reglamento. Entonces, jerárquicamente están al mismo nivel, las dos son del mismo tipo, reglamentos. Entonces hay que ver cuál fue primero. Y aquí es donde cobra importancia en qué momento entró en vigencia una ley. Como se recordarán, la vigencia es una etapa del proceso de formación y sanción de la ley, es la última etapa con la que termina. Entonces nos preguntamos, ¿en qué momento entró en vigencia la ley? Ya que existe la premisa de que la ley posterior deroga la ley anterior. Entonces, si un reglamento fue emitido en el año 2000 y el otro es emitido en el año 2024, en este caso, entonces aplicaré la norma del año 2024, ya que, como dije anteriormente, ley posterior deroga o deja sin efecto la ley anterior cuando regula exactamente el mismo supuesto. Pero compliquémoslo aún más. ¿Qué pasa si las dos normas son de la misma jerarquía y fueron emitidas en la misma fecha o entró en vigencia en la misma fecha? Entonces, en este caso, lo que se va a aplicar es el tercer criterio, que es especialidad. Este criterio opera bajo el principio que ley especial prevalece sobre ley general. Comúnmente pasa en materia civil y en materia mercantil. Por ejemplo, un contrato de compraventa puede regular que el precio se va a entregar al momento en que yo entregue una cosa, por ejemplo. Pero va a decir que tengo 5 días para entregar. Entonces, la ley general es el Código Civil y la ley especial es el Código de Comercio. En este supuesto, si los sujetos que están haciendo la compra-venta son comerciantes, se le va a aplicar el Código de Comercio, ya que esta es una normativa especial para comerciantes y se deja de lado entonces a una ley general como lo es el Código Civil, que nos aplica a todos, sin importar si somos comerciantes o no somos comerciantes. Por eso es que este criterio opera bajo el principio de que ley especial prevalece sobre ley general. Y estos entonces son los 3 criterios con los cuales se soluciona el problema de la coherencia ante posibles antinomias. Ahora bien, la tercera y última característica del ordenamiento jurídico es la plenitud. ¿A qué se refiere esta característica? Pues a que el ordenamiento jurídico, tanto el guatemalteco, el salvadoreño o el ordenamiento jurídico del estado en el que se trate, es pleno, no tiene vacíos, no tiene ningún agujero ni nada. Tiene todas las soluciones para los problemas que se presenten. Y si se dan cuenta, dije, tiene todas las soluciones a los problemas que se presenten, haciendo referencia a la teoría de la plenitud relativa. Y es que para explicar la plenitud están estas dos teorías, la plenitud relativa y la plenitud absoluta. Existen
normas para solucionar todos los problemas es lo que expone la teoría de la plenitud absoluta. Sin embargo, a esta teoría se le critica que en realidad normas no existen para solucionar todos los problemas. Si bien en el estado de Guatemala, por ejemplo, tenemos una infinidad de normas y de leyes vigentes que posiblemente no se apliquen, pero que están vigentes, siempre la realidad del ser humano, la realidad social, va un paso adelante del derecho. Siempre suceden acontecimientos en la vida social que el derecho no tiene regulado. Por ejemplo, cuando iniciaron los drones, el estado de Guatemala no tenía normativa alguna que regulara los drones, sino que primero vinieron los drones, se utilizaban los drones y ahí es donde el estado ve la necesidad de regular a los drones y ya Aeronáutica Civil, por ejemplo, emite normativas al respecto, pero en sí normas no existen para solucionar todos los problemas. Esa es la crítica que se le hace a esta teoría de una plenitud absoluta. Entonces nosotros estamos más de acuerdo en que en realidad se trata de una plenitud relativa y que si bien no existen normas para solucionar todos los problemas, lo que sí existen son soluciones para solucionar esos problemas. Soluciones que se logran mediante interpretación y mediante una integración en sí de las normas que existen. Pero no es que existan normas, porque sería también un poco utópico pensar que para cada situación que existe en la vida del ser humano, exista una norma o una ley que lleve a cabo la solución. Y en la plenitud, como les decía, el problema que existe es que se plantea que existen lagunas en la ley. Entonces, si ustedes ven ese ordenamiento jurídico como un círculo, una laguna va a ser ese puntito, va a ser esa situación específica que no tiene una norma para darle solución. Y como les mencionaba, eso no es correcto. Normas posiblemente no existan, lo que sí va a existir es soluciones. Y cuando la ley no es del todo clara o no regula en sí todas las conductas, lo que vamos a hacer es ir a otras fuentes del ordenamiento jurídico, puede ser la costumbre, puede ser doctrina de los juristas, jurisprudencia, puede ser los contratos o demás, ver en el caso en específico e integrar estas soluciones. Entonces, por eso se plantea la pregunta, ¿existen lagunas en la ley o en el derecho? Y es que esas lagunas o esos vacíos que no regula norma alguna existen en la ley. No tenemos norma para todos los problemas, pero en el derecho no, el derecho sí es pleno, porque gracias a esa integración de todas las fuentes del derecho que fueron un tema previamente visto, es que nosotros podemos encontrar esas soluciones a los problemas que se presentan. Haciendo una recapitulación, podemos entonces decir que la característica de la unidad se relaciona con el principio de jerarquía normativa y la pirámide invertida de Kelsen, que será un tema que vamos a tratar posteriormente. Con la característica de la coherencia se relacionan las antinomias, que son antinomias aparentes, que sí existen normas, pero lo que pasa es que existen dos normas que aparentemente se contradicen, pero que hay que buscarle solución a través de los tres criterios que expuse anteriormente. Y por último, la característica de la plenitud se relaciona con las lagunas en la ley. En este caso, contrario a las antinomias, es que no existe norma alguna, existe ese vacío. Entonces, ¿cómo lo hacemos o cómo solucionamos el problema? Integrando todas las fuentes del derecho. Fuentes que al ser integradas a la ley, se le va a encontrar solución. Si la ley como tal no tiene la solución, hay que recurrir a la costumbre, a la jurisprudencia, hay que determinar si existen contratos o no. Y esto entonces fue qué es el ordenamiento jurídico y sus características. Cualquier duda me pueden escribir y con mucho gusto.